el mensaje esta mañana. Por todo lo que se va a hacer a cabo, Padre, que sea usted que nos dirija conforme a su voluntad, Padre. Todo esto lo damos en sus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que bueno, de pie, hermano, vamos a cantar el himno 125, la tumba del cerro. De pie todos. Vamos a cantar el himno, así cantémoslo fuerte, hermano, porque quiero que también despierten todos. Buenos días, niños, Dios les bendiga. Amén. Buenos días, hermanos adultos, Dios les bendiga. Amén. Ánimos tan buenos, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente en un día de escuela dominical. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de nuestra transmisión, ¿verdad? Gracias por estar fieles ahí y Dios bendiga grandemente también sus vidas, hermanos. Así de esta manera, hermanos, les digo, cada uno ha sido de bendición este día maravilloso. Desde muy temprano, a las 5 en punto, iniciamos nuestro servicio matutino de resurrección y sobre todo hablar del tema de lo que Jesucristo hizo, porque Él vive para siempre y Él resucitó al tercer día como un domingo, el primer día de la semana. Hermanos, sean cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy contentos por ello. Sé que de repente dirá, pastor, que es temprano, de madrugada a las 4 la ruta y están ahí temprano. No, eso es bueno, hermanos, porque un día es bueno hacerlo, ¿verdad? Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. De manera, hermanos, que estuvimos muy felices. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos esta mañana de escuela dominical. De repente dirá, ha sido bastante trabajoso, pero no importa. El sacrificio en el Señor, dedicarse el tiempo al Señor es de mejor bendición para cada uno de vosotros, ¿verdad? Asimismo, avisarte y anunciarte también que hoy a las 5:30 tenemos nuestro servicio evangelístico, pero no antes. Después de ese servicio, que va a ser breve la meditación por la noche, tendremos los bautismos.
esperamos que en medio de la lluvia nos bauticemos más todavía, ¿verdad? Nos metamos más en el agua y seamos bien bautizados, ¿verdad? Así que estaremos ahí en la tarde, después del mensaje, nos vamos a meter al agua y luego bautizar los hermanos, los candidatos que tenemos hoy por la tarde, ¿verdad? Y que Dios pueda siempre bendecirnos y pueda ser siempre el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Así que hermanos, es una bendición grandemente por lo que vamos a hacer este día a las 5:30 de la tarde. También quiero decirte, ¿verdad? Hoy vamos a quedarnos aquí todos, vamos a hacer un culto general. Un culto general en las clases de escuela dominical. Va a hacerse un solo culto aquí, no nos vamos a menear nadie para poder después del mensaje retirarnos a las casas, ¿verdad? Pero antes de retirarnos vamos a tener nuestra merienda, ¿verdad? Después de esa merienda nos vamos a ir a nuestra casa después de la meditación, ¿verdad? Así que hermanos, esto es lo que vamos a hacer hoy por hoy. La siguiente semana ustedes sí pueden recibir las clases de escuela dominical hoy, porque desde muy temprano hemos estado aquí y de repente la lluvia también nos afecta un poco, ¿verdad? Y queremos también acampar un poco juntos aquí en el orden. Tratemos de mantener el orden, los niños también. Vamos a escuchar el mensaje de su palabra, no se distraiga y vamos a estar aquí, ¿verdad? De esa manera vamos a hacer un culto general al final, ¿verdad? Para que después nos retiremos a nuestros hogares ya con nuestra merienda también puesta en nosotros, ¿verdad? También vamos a anunciarles, ¿verdad? Por la tarde no se lo pierda, estaremos haciendo la ruta temprano, ¿verdad? Por ahí, para que cada uno de ustedes puedan estar presentes esta tarde y no se me vaya a dormir, hermanos, porque de repente usted ahorita alguien solo quiere ver en la cama, pero no se va a dormir de verdad, le va a ser una piedra que no se vaya a levantar, ¿verdad? Sino que ahí voy a llegar a tocarle las puertas, ¿verdad? Así que hermanos, esta tarde no fallen al culto, 5:30 de la tarde. ¡Qué bendición! Lo que estuvimos hoy desde muy temprano. ¿Amén, hermano? Fue de maravilla poder tener un servicio 5 en punto de la mañana. Yo creo que los hermanos y amigos vecinos estaban un poco sorprendidos de repente de que le pasó, el pastor se equivocó de horario de repente, ¿verdad? Pero no, estábamos conmemorando lo que el Señor hizo hace mucho tiempo, ¿verdad? Y poder hablar de esa misión y sacrificarnos ese día, ¿verdad? De manera que vamos a vernos hoy, ¿verdad? Y estaremos teniendo un servicio maravilloso. Vamos a cantar feliz cumpleaños a alguien si estuvo cumpliendo años durante esta semana, este mes. Y nosotros le vamos a cantar el feliz cumpleaños y poder gozarnos en el Señor, ¿verdad? Y poder dar gracias a Dios por ese año más de vida que le ha brindado. Si no lo hay, pues no vamos a cantarle, se queda así el privilegio, ¿verdad? De no cantarle. Muy bien, hermanos, gracias a Dios, gracias a nuestro hermano Cristian, también nos concedió la piscina con nuestra hermana Angélica, ayer la vinieron a armar. Yo, si me hubiera puesto solo, hermano, yo creo que estuviera al revés, o todo el agua se hubiera salido, pero gracias a Dios los hermanos rápidamente lo llenaron y rápidamente se lavó, ¿verdad? Así que algunos niños me pidieron hoy, pastor, después del bautismo podemos bañarme. Y dice, no, yo sé que tienen ganas de meterse, ¿verdad? Y así la lluvia no importa, es qué bonito bañar así en la lluvia, ¿verdad? Esos son los niños, ¿verdad? Así que hermanos, vamos a disfrutar en el Señor. Démosle gracias a Dios por este día maravilloso. Estamos bien agradecidos por lo que Dios hizo. Estar todos juntos aquí desde muy temprano, hermanos, eso fue una bendición, algo inolvidable en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Así que saludamos y seguimos el programa, ¿verdad? Si no hay cumpleaños, así vamos a quedarnos y seguiremos más tarde llevando el mensaje de su palabra y el programa que vamos a desarrollar a través de los bautismos, ¿verdad? Lo vamos a hacer al final y luego nos vamos a retirar, ¿verdad? De nuestra iglesia para nuestros hogares. Así continuar esta semana y terminar esta semana con la victoria en el Señor, ¿verdad? Él resucitó, como decía el himnólogo, Él está vivo y vive para siempre. Gracias a Él tenemos vida eterna. Dios me lo bendiga, hermano. Ahora vamos a seguir adorando al Señor con el himno 460, porque Él vive.
Y a los lados el hermano Josué y el hermano Leonel. Buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Bendito Dios Padre Celestial, te damos por todos, por favor. No mirando a nadie, niños, por favor, no mirando a la gente. Bendito Dios Padre Celestial, te doy las infinitas gracias por estar esta mañana gloriosa que nos has regalado. Una mañana lluviosa, pero Padre, te damos las gracias por las bendiciones con las lluvias, Padre. Padre, te pido por la familia pastoral, Padre. Y te pido por nuestro hermano Juan, los 10 hombres de apoyo, Padre. Por las hermanas que están en la cocina, Padre, gracias a ellas, pues nosotros nos alimentamos. Padre, te pido por la ofrenda que vas a recibir esta mañana gloriosa, Padre, para que las obras sigan adelante. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar paso al libro 313, ahora mis ojos, dirigido por el pastor Said y luego el mensaje. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a preparar nuestra mente y nuestros corazones. Cantemos. Say
Biblia. Nadie distrayéndonos, aquí nos vamos a quedar todos, ¿verdad? Un culto general para poder meditar en la palabra de Dios esta mañana. Hablamos en la mañana sobre el tema de la resurrección, de la alegría, un nuevo amanecer, un nuevo día, de lo que Dios mostró a través de esa cruz y resucitar este día o domingo. De manera que vamos a ir a Juan en el capítulo 13 para tratar de terminar lo que habíamos estado estudiando durante todo este tiempo en cuanto a lo que hizo el Señor durante toda esta semana. Y tal vez no abarcamos todo, pero vamos a cerrar este tiempo con este pasaje, ¿verdad? Y poder estudiar 3 pasajes distintos de una manera concreta, ¿verdad? Y tratar de no alargarnos mucho, sino ser muy sistemáticos en lo que vamos a estudiar esta mañana, de un ordenadito más complejo o más compacto para que no tengamos ninguna duda en cuanto a eso. El libro de Juan, capítulo 13, vamos a leer los versículos del 11 al 30. Lo vamos a hacer de una manera antitonal, puesto sobre nuestros pies. Vamos a leer Juan, capítulo 13, verso del 11 al 30. Cuando usted lo tenga, me confirman con un amén. Muy bien, dice la Biblia, el verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a hacerlo una vez más en orden, sin correr. Vamos a ver. Así que tomó su manto, verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que me recibe a mí, recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban uno a otro, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿quién es ese? Estaba recostado al lado de Jesús, ¿no? A ese pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le amaba. Una pausa voy a hacer aquí, me llama la atención ese verso 24. A este pues hizo señas Simón Pedro. No sé cómo será la seña que hizo, pero le hizo un ojo, así como el hermano Juan que le manda a preguntar a otro a ver si va a haber comida, y le dice quién era aquel quien hablaba. O sea, mandó a Juan de carnada, mira. Vamos a ver el verso 25 ahora, dice. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le he mojado, aquel es. Y mojando el pan, no hay mucha evidencia, clarito está la evidencia, ¿verdad? Y dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Todo el verso 30. Oremos, gracias Señor por esta mañana que hemos pasado como familia, en tu casa, en tu templo, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, Padre. Gracias porque nos diste la fuerza, la salud, el entusiasmo de poder convivir este día, Padre, que
que lo necesitábamos, Señor, ya que muchas veces ni nos sabemos los nombres de los hermanos, y este día pudo ser la oportunidad de preguntarle cómo se llamaba también, Padre. Gracias porque convivimos juntos en armonía, Padre, disfrutamos los alimentos. Gracias porque proveíste también para este día, Señor, y pudimos hacer las cosas correctamente. El enemigo a veces quiere destruir, que no podamos hacer tu servicio, Padre, pero gracias que se logró, Padre. Gracias por aquellos que pudieron aportar y pudieron contribuir a que este servicio de madrugada se hiciera, Señor, para que nosotros glorificáramos tu nombre. Ahora mismo te pedimos sabiduría, que este momento que vamos a estudiar tu palabra, no salga ninguna palabra humana de mi persona, sino tu palabra predicada, Señor. En tu mano lo dejamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. En estos pasajes encontramos acontecimientos del día jueves. Ahorita vamos a hablar del día jueves, a la semana final de su ministerio en la tierra, cuando Jesús ya llegó el jueves. El viernes hablamos de las 7 palabras que el Señor expresó en la cruz, pero yo quería terminar hoy a hablar del día jueves, las actividades que hizo el jueves. Hablamos las actividades, todo lo que sucedió en un resumen que hicimos el día viernes a través de las 7 palabras que el Señor mencionó en la cruz, donde Jesús celebra aquí ahora la Pascua y ahora instituye la cena memorial, ora por sus discípulos. Eso hizo el jueves. Hubo la traición de Judas Iscariote y el arreglo de Jesús allá en Getsemaní. De manera que eso fue la actividad que el Señor Jesús hizo todo el jueves. Era el último día, ya se acercaba el momento. Si miraron ustedes, le dijo Juan a Jesús, le preguntó quién es el que te va a traicionar. Entonces le dice, le voy a mojar el pan. Y esa era la costumbre judía, ¿verdad? El momento de reunión de la cena, y le dio el pan mojado a Judas. Esa es la evidencia de decirle, este es el que me va a entregar. Todavía los discípulos, dicen la palabra de Dios, que no entendían lo que estaba pasando ahí. Todos pensaban, porque como era el tesorero el que llevaba el dinero, y seguro que se va a encargar de comprar algún alimento para la iglesia, o mejor dicho, para la reunión aquí. Y de repente pensó eso, ¿verdad? Y realmente al final no era más que ese hombre salió enojado, y dice que Satanás entró. Pero hoy yo quiero que hablemos sobre lo que pasó todo este día jueves antes de la crucifixión. De manera que hoy he titulado el sermón y lo llamé en un interrogante: ¿qué sucedió el día jueves previo a su crucifixión? Jesús había entrado, recordemos, en Jerusalén un día domingo. Ese domingo entró y pudo ver en ese pollino o en ese asno el templo, y aparte de eso pasar un momento y ver lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, en señalar lo que estaba pasando ese domingo. Pero no dio tiempo, él se retiró, se fue a Betania nuevamente, y vino el lunes y había limpiado el templo ya, porque había mucha mercadería, habían hecho desorden en el templo, y el Señor no le pareció. Él fue el martes ahora, después del lunes su actividad, el día martes tuvo un día de conflicto, cuando los dirigentes religiosos trataban de ponerle una trampa a Jesús, queriendo encontrar una evidencia para poderlo capturar o apresarlo. Y estos eventos lo vimos relatándolos anteriormente en los capítulos de Mateo. Hablamos el miércoles. El miércoles probablemente fue un día de descanso, porque la Biblia no menciona qué actividad tuvo Jesús. No se sabe absolutamente nada, pero sí se hizo ver, entender, y yo lo creo así, de esa manera, que tuvo un día de descanso. No todo el tiempo va a estar ahí predicando y estar en medio de la multitud. Tuvo un día de descanso, me imagino se apartó con sus discípulos íntimamente a orar, previo que se acercaba un día difícil. ¿Y cuál era el día difícil? El jueves. Un día difícil como el jueves, que Jesús reunió en el aposento alto a sus discípulos, con los discípulos, para observar la Pascua, que tradicionalmente se hacía en esos tiempos con los judíos. Mucha gente llegaba de muchos lugares a Jerusalén para presenciar la Pascua. Y ese día jueves le tocaba lo más difícil al Señor. Sabía bien que alguien le iba a entregar. Sabía bien que les iba a decir a los discípulos que esta era la última vez que íbamos a estar reunidos juntos, que íbamos a comer juntos.
pero todavía no cabía en la cabeza de los discípulos que lo que el Señor estaba diciendo. Pero era la última vez. Sabía bien que ahí iba a estar la persona que le iba a traicionar, que le iba a entregar para que se cumpliese la profecía. También iba a haber uno que le iba a negar. Y eso se llama Pedro. Y Pedro, sabiendo que estaba ahí, él quiso entender y hacer entender que él iba a estar hasta la muerte, que no iba a fallarle. Pero muchas veces se cumple lo que la palabra de Dios dice, que muchas veces nosotros prometemos pero no cumplimos. Y ahí estaba, le dijo un gallo va a cantar cuando tú me has negado 3 veces. Y así fue, se cumplió la profecía de esa manera. Pero quiero que miremos 3 eventos de qué sucedió el día jueves previo a su crucifixión. Número 1, ¿qué sucedió el día jueves previo a su crucifixión? Por cómo Jesús celebra la Pascua y instituye la cena memorial, o como lo llamamos nosotros, la cena, la Santa Cena, para recordarle todo el tiempo. En los versículos que acabamos de leer de Juan, especialmente vámonos al verso 5 del capítulo 13 de Juan. Saben que en Palestina, porque aquí viene la pregunta y muchos han interpretado mal estos versículos. Vean el versículo 5. Luego puso agua ¿en qué? En un lebrillo. Y comenzó a lavar los pies de quienes. Ok, ahí estaban todos, ¿verdad? Todos los discípulos. Y enjuagarlos con la toalla con que estaba, ¿qué dice ahí? Ahora, fíjense que ese versículo nos refleja un contexto bien interesante. En Palestina era necesario lavarse los pies. Y es importante para ellos en esa época de la cultura, así lo hacen. Era necesario lavarse los pies. ¿Por qué? Porque las calles de allá de Palestina eran bastante polvorosas o polvorientas. Mucho polvo y las personas no usaban zapatos como usted usa. Ahora, ¿se imaginan ustedes si usáramos sandalias como usaban ellos? Yo creo que ya nosotros metiendo los pies, yo no sé cómo hacen las hermanas, pero cuando está el lodo ahí yo veo que le hace así cuando camina con sus sandalias. Y algunas esperan mejor tirarse para poder no ensuciarse. Pero se imaginan ustedes caminar con sandalias. Así estaba pasando. Pero le estoy diciendo con sandalias sin calcetines. No estoy hablando que se va a poner calcetines. Habían sin calcetines o medio. Era una señal, por eso se hacía en Palestina eso. Era una señal de honor para un anfitrión proveerle a esa persona, lavarle los pies a un siervo y darle lo mejor a esa persona cuando es invitada. Llegaba a la casa y si esa persona llegaba a la casa, yo tenía que lavarle los pies a esa persona. Y se lo hacía por cultura, por tradición. Si yo no le quiero lavar los pies a Reina Juan tampoco, ¿verdad? No sé cómo puede hacer. Peor si le quito el calcetín, ¿verdad? Pero vean ustedes, esa era Palestina, esa era la cultura que se hacía allá, lavarse los pies cuando una persona era invitada. Y era una falta también de hospitalidad no hacerlo. Si usted no lo hacía, usted estaba haciendo algo como inculto para ese tiempo. Yo quiero que comparemos esto en 1 de Samuel. 1 de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 25. 1 de Samuel, capítulo 25, verso 41. Miren ahí. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos. ¿De quién dice ahí? De mi Señor. Se fijaron la cultura que hacían ellos, ¿verdad? Trabajaban eso y lo hacían porque era su cultura, su posición de esa época, su tradición, su manera de vivir en esas épocas, como lo es ahí en Palestina. Quiero que referamos también a Lucas, vamos a Lucas también, para que miren lo que dice él de esto. Capítulo 7, vean el verso 40. Lucas capítulo 7, verso 40. Dice ahí, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y mire lo que dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo,
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer entre tu casa? Y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona poco mama. Y a ella le dijo, tus pecados se son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se fijaron la cultura de ese tiempo? Hacerlo de esa manera. A menudo las esposas, las mujeres esposas, escuchen esta teoría, es importante entenderla. Las mujeres esposas lavaban los pies de sus maridos. ¿Oíste, mi amor? Vamos a hacerlo. Los niños de los de sus padres. Óiganme bien. Aunque la mayoría de las personas tenían que lavar sus propios pies. Pero así era la cultura. La palabra que se produce aquí cuando volvemos al texto original del capítulo 13, verso 5, lavar una parte del cuerpo, nos enseña algo importante aquí. En Juan capítulo 13, versos 5 y 6, mire, dice el 6 ahora. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le preguntó, mire. Y mire lo que enseña este pasaje. El verso 8, sáltense ahí, mire lo que dice también. Pedro le dijo, ¿no me lavará los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Quiero que vayamos entendiendo lo que quiero llegar con esto. Miren ahora el verso 14. O ya lo dije, ya dije en cuál leímos anterior. El 8. Ok, salten al 12. Así que él le dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó. Me imagino que los discípulos, quedémonos un rato ahí. Les preguntó, ¿sabéis lo que hice yo ahorita con ustedes que les lavé los pies? Les agarró las sandalias, se las quitó y les lavó a todos, bien enjuagados, bien limpitos. Y les pregunta, ¿saben lo que hice con ustedes? Me imagino que los discípulos empezaron a, por más que uno quería ser más espiritual, y decirle, yo creo que esto es lo que quiere decir. No sabemos, estamos pensando qué decir. Pero ellos entraron en una conclusión que mejor el Señor nos enseñara qué es lo que quiso decirnos. Y cuando vino, les dice en el versículo 14, miren, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos. ¿Qué dice ahora? Ay, hermano, humildad, ¿verdad? ¿Quién quiere lavarse los pies conmigo? ¿Quién los lava? ¿Ya? Humildad. Hermano Cristian, hable los pies a Marco. Lo piensa, pues lo hago con la manguera de carguas. Pensamos. Y así. Y empezamos el uno al otro, ver qué diferencia. Vamos a ver. Bueno, hermano Rey, van a lavarle los pies a Willy. ¿Qué encarga de lavarle los pies a Willy? Vean ustedes la condición que el Señor les puso a ver al que entendiera. En el griego, cuando hablamos de la palabra lavar, se dice nipto, que quiere decir lavar una parte del cuerpo. Ahora, pero la palabra que se traduce aquí, lavado, en Juan capítulo 13, verso 10, mire lo que dice. Jesús le dijo, el que está lavado, esa palabrita subraya, ¿no? Esa palabra en griego se dice lou. Esa palabrita solamente quiere decir bañado completo. Esa palabrita.
Se dice Lou. Se escribe L-O-U. Y esa palabrita en ese versículo, en ese contexto, lavados, o como dice ahí, lavado, quiere decir lavamiento completo. Eso significa esa palabrita en griego. Ahora miren, vamos relacionando qué nos quiere decir con esto. Cuando Jesús les está enseñando, Él quiere decirles que se bañen por completo. Ahora, la distinción es bien importante aquí, porque Jesús estaba tratando de enseñarle ahora a los discípulos la importancia de andar santos. A eso se quiere decir, andar santo. ¿Qué dice Lucas 1:75? Voluntario rápido, escrito bíblico, ¿cómo debe de estar usted ahora? Lucas 1:75. En santidad y en justicia delante de todos nuestros días. En santidad debemos andar entonces, ¿cuándo? ¿Solo un día? Todos los días. Todos los días. Entonces el Señor ya nos va llevando a la enseñanza que quiere darles a entender a ellos. Entonces cuando Él les está hablando que debía lavarse, y en el verso 10 que significa completamente, se está refiriendo que hay que andar todos los días en una manera correcta, ordenada. Cuando el pecador, hermanos, confía en el Señor, porque usted es un pecador y entendió en el Señor, es bañado completamente y sus pecados son limpiados y perdonados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y cuando dijo Pablo ya en 1 Corintios, vean capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11, dijo Pablo esto. Vean ustedes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de ¿quién? De nuestro Dios. Hermanos, el Señor dijo que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Nunca más. Cuando somos lavados por Él y porque somos perdonados por Él. Hebreos, miren lo que dice rápidamente para que vean rápidamente en el capítulo 10. Bíblicamente, hermanos, Hebreos capítulo 10, verso 17. Añade, y nunca más dice, me acordaré de sus pecados y qué? Transgresiones. ¿Se fijaron? Cuando una vez venimos a Cristo, somos perdonados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 10:17 dice que ahora nunca más se va a acordar de nuestros pecados y las transgresiones. Ese es el Dios que ahora nos ha lavado a través de su sangre en la cruz y que un día pagó un precio y pagó la deuda tuya y la mía, hermanos. No obstante, mientras el creyente anda en el mundo, mientras los creyentes andemos en el mundo, es fácil que nos ensuciemos, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy alertas y ser creyentes genuinos. ¿Necesita usted bañarse de nuevo por completo? Simplemente necesita que la contaminación sea limpiada. Ya usted ya no se va a lavar nuevamente por completo. Pero necesitamos limpiarnos todos los días porque andamos ensuciándonos en el mundo. ¿Cierto, sí o no? A eso es lo que se está refiriendo Jesucristo cuando les dijo que lavemos nuestros pies. Que miremos que hay que ser sumisos a la palabra, a un Dios. Y que ahora no es tanto que yo le vaya a tocar sus dedos y se los lave, sino es lo que usted debe de hacer para que no se contamine con este mundo que todos los días andamos ahí. Qué bonito es pasarlo como hemos pasado hoy desde muy temprano en la iglesia. Ya ahora usted va a tener ese ánimo y va a poder conducirse como Dios le agrada. Y ahora vamos a entender que no hay que ensuciarnos y que hay que estarnos limpiando todos los días. Déjese de bañar físicamente, usted va a ver qué va a pasar. Y hace así después. Hermanos, Dios promete limpiarnos si le confesamos nuestros pecados. Eso es lo que dice 1 Juan 1:9.
Lo que Cristo hizo, hermano, en esa cena festiva, cuando estaba reunido con sus discípulos, preparaba a los discípulos, los estaba instruyendo. No se había hecho ninguna provisión para entender o atender una costumbre muy importante. Él siempre tomó la costumbre para dar una ilustración y una enseñanza. Ahora, en una tierra árida, hermanos, el anfitrión siempre hacía los arreglos para que los invitados siempre se lavaran los pies. Pero en una tierra árida, caliente y polvorienta, como esas ciudades aquellas, donde se usaban sandalias, era una costumbre importante refrescarse. Y por eso se lavaban los pies. Volviendo al texto de Juan 13, miremos los versos 15 y 16. Dice, por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué quiso decir? El 16. De cierto os digo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se fijó? El lavamiento aquí de los pies era un ejemplo. Era un hipodeigma. Un hipodeigma es un patrón. Eso quiere decir en griego. A través de la historia de la iglesia, te voy a decir esto y pon atención como punto importante. A través de la historia de la iglesia, muchos grupos religiosos cristianos han practicado el lavamiento de los pies como una ordenanza de la iglesia. Sin embargo, en muchas culturas de la actualidad no hay necesidad de lavarnos los pies o lavarnos el polvo de los pies de los invitados. Ay, hermano, sería un gran trabajo de lavarles a todos ustedes cuando entren aquí en el portón. Quiten los pies ahí. Ve, quiten las sandalias, quiten los zapatos. Ay, hermano. Y hay iglesias que han tomado como ley eso ya de lavarle los pies a uno. Ya no necesitamos hacer eso. Ya no necesitamos, no se refiere a eso. Sin embargo, en muchas culturas en la actualidad no hay necesidad de hacerlo ya. Mientras que la cena del Señor sí se practicaba en la iglesia primitiva como una ordenanza. Pero el lavamiento de los pies no es una ordenanza. Las ordenanzas que el Señor dejó establecidas en la iglesia son dos. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena del Señor. Esas sí son dos ordenanzas bíblicas que dejó el Señor. Pero no dejó la Santa Cena del Señor, o decir el bautismo, la Santa Cena del Señor, y lavémosle los pies los unos a los otros. Eso no lo dejó. Eso, algunas iglesias la toman como ordenanza, ya, como una incrementación en la iglesia. Yo creo que no debe de ser así, hermano. Ya no es así. Hay que ser muy bíblico para entender todo esto. Y ¿saben lo que quiere decir este pasaje? Enfatiza la unidad interior, no un rito físico, hermanos. La práctica de las viudas cristianas de lavar los pies, hermanos, de los santos era bastante trabajosa. Miren lo que dijo 1 Timoteo 5:10, hermanos. 1 Timoteo 5:10. Miren, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado, ¿qué dice? Toda buena obra. No habla de una ordenanza de la iglesia ahí no habla de eso, sino de una actitud humilde, hermano, solamente, como la de una sierva de servir a los demás creyentes. No seguir el ejemplo de Jesús tampoco habla ahí. Es exaltarse a uno mismo por encima del maestro, hermano. Ay, decirse, oh, el Papa le lavó los pies a aquel, se humilló como Jesús. ¿Se cree Jesús? No, hermano, no es así. Hay gente que se equivoca, hay que saber interpretar ese pasaje, hermano. No seguir el ejemplo, exaltarse a uno mismo. El siervo no es mayor que su Señor, eso le dijo Juan 12:26. ¿Entendemos eso ahora, hermano? ¿Saben por qué les dije esta introducción? Que quería quedar bien claro. Número 1, porque ahora Jesús predice la traición de Judas. Cuando habla de los versículos del 18 al 30 del capítulo 13 de Juan, entró una sombra negra ahora y cabe sobre la escena mientras Jesús trata con Judas, el traidor. Es importante notar, hermano, que Judas no era un verdadero creyente. Te voy a decir eso.
hay gente que ha sacado diciendo que si se arrepintió y se fue al cielo. No, hermanos. No era un verdadero creyente. Era un hipócrita. Ese era Judas. Nunca había creído en Jesús. Él no creyó en Jesús. ¿Por qué me dice eso, pastor? Yo puedo verlo en la Biblia también, en Juan 6, miren. Juan capítulo 6, miren el capítulo 6 de Juan. Y esto es lo que yo lo creo así, de esta manera bíblicamente. Si la Biblia dice otra cosa, hermano, entonces estamos interpretando mal. Miren el versículo 64, en un capítulo bien grande. Versículo 64 al 71. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. ¿Se fijó? ¿Cierto que o se contradice el Señor que dice que Judas se arrepintió? Si ahí está diciendo que ya sabe que no creía, y el que no cree en Jesús no es salvo, hermano. Y miren el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido ya yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Si ahí lo dice claramente. Si el Señor dijo que era diablo, que esta otra palabra no tiene a Cristo, miren, y verso 71 le dice, ¿hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de quienes. Ay, hermanos, ¿se fijaron? La Biblia no se equivoca. Entonces, si se mató él, porque se pudo ahorcar y de remordimiento, no de dolor ni de arrepentimiento, hermano. Una persona que se arrepiente genuinamente, no se avergüenza, es humilde, viene al altar y dice, me equivoqué, voy a orar al Señor, perdón, Señor, yo me equivoqué. Ora, le pide con humildad. Y no anda viendo para que me mire aquel que yo me estoy exhibiendo y me voy a arrepentir y me voy a hincar. No, lo hace porque viene desde acá adentro, que sabe y reconoce que se equivocó. A eso se está refiriendo el Señor acá. Él una vez más nos demuestra que el Señor nunca se equivoca. ¿Amén, hermano? Amén. Claro está, claro está. Y este hombre no había sido bañado por completo. Y no había estado entre los escogidos que el Padre le dio a su Hijo. No estaba ahí. Qué cerca de la salvación puede estar una persona, hermano. Te voy a decir esto. Qué cerca. Ok. Muy bien, hermano. Sí. Qué cerca de la salvación, hermano, puede estar una persona y sin embargo perderse para siempre. Cerquita. Judas era incluso el tesorero del grupo, óigame bien. Miren Juan 12, 6. Juan capítulo 12, verso 6, miren. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ahí estaba, era tesorero, sustraía de lo que se echaba, ¿en qué dice ahí? En ella. En ella. Y ciertamente que sus compañeros lo estimaban mucho a Judas. Pero muchas veces, hermanos, hay personas que están así, cerquita, en medio, para poder ser salvo y no se arrepienten. Y hoy casualmente puede decir usted, hay personas que conocieron ustedes que murieron y murieron sin Cristo, están en el infierno y tuvieron la oportunidad, estuvieron viendo lo que Dios hizo a través de todo este tiempo. Y qué interesante es esto, hermano. Jesús se preocupaba porque la atracción de Judas, hermano, no iba o mejor dicho, vamos a decir, debilitaría la fe de los discípulos. Por eso la relacionó con la palabra de Dios. Hermanos, cuando los discípulos vieran que esto se cumplía, esto iba a fortalecer la fe de ellos. Porque algo que yo aprendí a través de todo esto, hermano, en mi ministerio he aprendido de que siempre hay Judas en las iglesias. Siempre. Ahí está en medio de uno. Ahí está. Como pastor, ¿usted por qué no le dice, córralo y saquemos las patadas todos, pues? Si ya sabe que este es el malo.
No, porque Jesús quería ver si este hombre tan siquiera un día me conocía. Pero si no se pudo, hermano, hicimos lo que pudimos hacer. Pero no lo hicimos obligados nosotros, lo hicimos porque queríamos que esta persona pudiera estar en el Señor. Hermanos, es triste ver personas en el ministerio así, hermanos, es bien difícil. Es bien difícil. Yo he encontrado personas así en el ministerio, bien difícil. Personas erradas en su posición y no quieren ver y reconocer lo que Dios hizo por nosotros. No creen, literalmente. Sí, Judas había sido desleal, hermano. Y hay mucha gente que ha sido desleal en los ministerios hoy. Pero Jesús esperaba que ellos le fueran leales a Él y a su causa, hermano. Después de todo, Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no, hermano? Enviado por Dios Padre. Ellos eran los representantes del Señor y tenían que entender lo que Él estaba diciendo. Escogidos por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Recibirlos a ellos sería lo mismo que recibir al Padre y al Hijo. Qué privilegio, ¿saben qué? Ser embajadores del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio es ser soldados de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio es estar aquí esta mañana sacrificando. Qué privilegio es estar despiertos, pero no se duerman, hermano. Y estar contentos porque el Señor nos ha dado ese privilegio de estar aquí. Amén. ¿Por qué también? Número 2. ¿Qué sucedió el día jueves previo a su crucifixión? Por cómo ora por sus discípulos. Miren en Juan 17. Vámonos ahora al capítulo 17 de Juan. No vamos a leer todo, pero dice el verso 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, ¿qué dice? Ahora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hermanos, estudiar el capítulo 17 de Juan es pisar el lugar santísimo, así lo llamo yo. Pararse y estudiar este capítulo es pisar el lugar santísimo. Como entrar, ¿saben cómo? A la presencia de Dios. El lector, usted que lee la Biblia, en su casa le dejo esta tarea, lee este capítulo muy lentamente. Al igual que los discípulos de Jesucristo, en la noche de su aprehensión, hermano, tiene la inspiradora oportunidad de escuchar a Dios hablando con Dios. Él habla ahí con Dios. Y miren cómo Él se expresa. Hermanos, algunos consideran este capítulo como el pasaje más solemne de todo ese texto. Profundo y muy elevado a este evangelio, o en este evangelio. Dice un escritor llamado Culpeper, afirma que teológicamente, capítulo de Juan 17 es uno de los capítulos más importantes en este evangelio. Ahora, la tarea era, ¿cuáles son los evangelios, hermanos? Digan. Mateo, y Juan. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los libros sinópticos? ¿Y por qué son sinópticos? Hablan del ministerio de nuestro Señor Jesús. Todos el mismo tema de Jesús, los tres. Y los evangelios, los cuatro, tocan cada quien una parte importante del tema de Jesús. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Número 1, por el Señor y su Padre. Si ustedes vean en Juan capítulo 17, verso 1 al 5, dice: ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo,
Verso 5 estoy. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tú eras y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hermanos, saben que la primera petición en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 1, habla ahí. Él dice, Padre, la hora que ha llegado, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo, dijo en el versículo 1. ¿Saben que después de 3 años y medio de enseñar a nuestro Señor Jesús, sanar, soportar los abusos de todos los líderes de aquel tiempo, ahora había llegado la hora para la cual Cristo había venido al mundo, ser crucificado? La base de su súplica es que ya había cumplido con toda la voluntad del Padre. Y lo que implicaba aquí es que todo lo pasado, así como su próxima muerte en la cruz por el pecado del mundo, Él demostró verdaderamente el amor por el mundo. Número 2, ¿por qué? Por una evidencia de su gloria. Miren el versículo 2 y 3. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tenía que reconocer la gente. ¿Quién? Con excepción de Dios mismo. Y puede conferir la vida eterna. Nadie, Cristo, la estuvo ofreciendo durante todo su ministerio, la vida eterna. Aunque la gente, hermano, no quiso aceptarla, fue una manifestación de quien Él era Jesucristo, nuestro único Salvador personal, hermano. Número 3, por la segunda petición que Él hizo. Miren el verso 5, la petición que hizo. Ahora pues, esa es la segunda. Padre, glorifica tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En este, hermano, donde contempla su glorificación, hermano, el Señor se refiere a la eternidad pasada y a la eternidad futura, más allá de su resurrección. Y esta petición aquí anticipa el retorno a la gloria y que tenía con el Padre antes del comienzo del mundo, hermano. Ya todo esto iba a acontecer. Amén, hermano. Amén. Mire qué tremenda la actividad que sucedió el día jueves. Número 4, ¿saben por qué? Por el Señor y sus discípulos. Si ven el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres de que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura, ¿qué dice? Pero ahora voy a ti, te dice, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire cómo Dios intercede. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Se fijaron, hermano, el Señor pidió que sus discípulos fueran preservados. Él estaba intercediendo por ellos. Basó su petición en algo seguro. Pidió por lo que le pertenecía a Dios y por lo que le glorificaría. Los discípulos quedaron en el mundo por buenas razones, hermanos. El plan de Dios era que ellos avanzaran la obra futura, que el mensaje siguiera predicándose. Se identificó ahora a sí mismo como la verdad y prometió el Espíritu de verdad. ¿Por qué? El número 8. Por cómo el Señor pide por los que han de creer, hermano. Miren el verso 20 al 26. Miren cómo pide. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién. ¿Se fijó cómo le está diciendo ahora?
involucra a nosotros, para que todos sean uno, mira, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que dice que tú me enviaste. Miren qué bonito esto, hermano, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se fijaron qué bonito esto, hermano? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, desde la fundación del mundo. ¿Cierto sí o no que el Señor nos ha amado desde antes, hermano? Y mira que dice el 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo, se fijaron, qué bendición. El Hijo de Dios habló con su Padre pensando en mí. Qué bonito cuando el Señor piensa en nosotros, ¿sabes? Si ahora leemos en casa, Juan, ya lo leímos acá. Vamos a entrar al lugar santísimo. Ahora debemos de tener mucha reverencia entrar a la iglesia de ahora en adelante. Vengamos más ordenaditos a la iglesia. Qué bonito que todo hoy estuvimos desde muy temprano. Tratemos de ser buen testimonio fuera ahora. Platicaba muy de mañana con unos jóvenes ahora y les explicaba eso sobre lo que debemos ser nosotros, cómo debemos de ser afuera, porque somos carta de ellos. Todo el mundo nos mira. Y le decía a ellos, es importante que lo hagan. Y hágame saber si pastor les ama. Yo quiero ser parte de su consejero ustedes. Y Dios nos va a bendecir si hacemos la obediencia del Señor. Dios va a estar ahí presente por nosotros. Pero tenemos que someternos a Él. Yo quiero estar con ellos. Y esa es mi misión como pastor. Ayudarlos a que no nos descontrolemos, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Es importante, hermano. Yo creo que no puedo estar en todo lugar. No puedo ser invisible y estar ahí en medio de ustedes. Pero sí tenemos a alguien que está en nosotros, se llama el Espíritu Santo, Jesús mismo en nosotros. Por eso nosotros debemos de estar siempre haciendo la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. Tenemos que caminar por Él, hermano, disfrutando el dulce aroma de muchas flores que el Señor nos da. Qué bonito este día, ¿no? Dios está pagando la lluvia para que nos vayamos, para que cuando regresen los bauticen bien bonitos, que no se ahoguen. Y aparte de eso, para que disfrutemos como una familia. Oigan los gallos cantando, piensan que todavía es de madrugada y nosotros ya vamos de salida. Y yo que vaya a la casa, yo creo que con lo que hemos comido hoy, ya no es necesario hacer más comida. Dejen a las mujeres descansar y amárrese la paja. Y cuéstese unos 20 minutos, ponga el reloj ahí, si usted se levanta, ponga el reloj, descanse. Y va a ver usted que se va a sentir un sueño profundo. Y va a escuchar. Pero lo bonito de esto, como estamos tan cansados, el otro va a sentir feliz el sueño y el otro también. No se preocupe de eso. Fue bendición, hermanos, levantarnos hoy temprano y venir en medio de la lluvia y correr en medio de la lluvia, así como recuerden, ¿verdad? Que Juan le ganó a Pedro corriendo. Ese llegó primero a la tumba. Pero número 3 te voy a decir, ¿qué sucedió el día jueves previo a su crucifixión? Por cómo surge la traición de Judas Iscariote y el arreglo de Jesús en Getsemaní. Vamos ahora al libro de Marcos, hermano. Vamos a Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículo 43, hermano, al 50.
Vamos a leerlo, dice la Biblia. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. ¿Y qué hizo? Le besó. Y le besó. ¿Quién era ese? Judas. ¿Cómo Judas qué? Iscariote. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién era ese? Pedro, ¿verdad? Le cortó la oreja a Malco. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así, para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué pasó ahí? Huyeron. Ay, hermano. Qué importante es darnos cuenta cuando una persona no se da cuenta de quién estuvo alrededor de nosotros por mucho tiempo. ¿Qué sucedió ahí? Mire lo que sucedió. Número 1. Por cómo Judas se entrega al Señor. Dice que mientras él hablaba todavía, vino Judas acompañado de mucha gente. No vino solo él solo y con otras 2 personas. Vino, dice la Biblia, el contexto histórico, con mucha gente, con espada y palo. Solo imagínense, hermanos, era Jesucristo el que estaba ahí. Y venir con un montón de soldados, y venir con machete, con palo, lo que sea, para poderlo a capturar. Solo a Jesús, hermano. Y miren lo que pasaba ahí. Los que cargaban armas eran oficiales, hermano. Lucas dice que eran los jefes de la guardia del templo. Te lo puedo comparar ahí, mire Lucas 22, 52, para que miren lo que el libro sinóptico lo dice, ¿verdad? Lucas capítulo 22, versículo 52. 22, 52. Miren lo que dice. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido ¿contra quién? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? ¿Se fijaron? Lucas ya dice que fueron soldados ahí. Y Juan menciona la compañía de soldados también, porque Juan habla de la compañía de soldados. Juan habla de otra cosa. Miren Juan capítulo 18, verso 12. Juan 18, 12. Dice: entonces la compañía de soldados, miren, este fue directo, más específico. El tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. ¿Y qué dice ahí? Y le ataron. ¿Se fijaron? Paramos esto para que tuviéramos claro, porque no me inventé quiénes fueron los que llegaron. Es probable que los líderes de ese tiempo religiosos usaron a personas armadas para controlar a las multitudes, en caso de que hubiese problemas para prender a Jesús, porque el Señor tenía muchos seguidores. Y me imagino que tuvieron miedo porque hay mucha gente, hay que llevar muchos soldados, porque después se pueden rebelar contra uno. De manera que se llevó a cabo de órdenes de los principales, sacerdotes, escribas y de los ancianos. Y Judas les había dado señal para poder identificar al Señor fácilmente. ¿Cómo lo iban a identificar? El plan era besarlo. Al que yo bese, ese es Jesús. Maestro, maestro. Se acercó y le besó. Y ese era Judas. Y ese era el maestro que estaba besando. Por esa razón, miren qué sucede con esto. Qué importante entender esto. Esa cobarde acción se llevó a cabo por órdenes. Y Judas le había dado esa señal fácilmente. Y había de aprender y llevar con seguridad a aquel personaje que él iba a besar. Al llegar a Getsemaní, hermano, se acercó luego a Cristo diciéndole: maestro, maestro, y le dio el beso. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Le echaron la mano y lo prendieron. Miren el capítulo 14 de Juan, el versículo 45, miren 45, Juan 14, mejor dicho Marcos, ¿verdad? Marcos 14, 45.
Dice, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Hermanos, uno de los que estaban ahí sacó su espada, le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, que dice el verso 47 del Antiguo, ¿sí? Y Juan lo identifica como Pedro, y dice que fue una oreja, la oreja derecha, la que le cortó esta. Y Juan entrega que Cristo reprendió a Pedro con estas palabras. Mateo dice allá en el libro sinóptico, incluye otro detalle muy significativo sobre esto. Dice que nuestro Señor indicó a Pedro que si hubiera pedido ayuda a su padre, le habría enviado 12 legiones de ángeles. Mire lo que dice en Mateo 26:53. Mateo 26:53. Dice, ¿acaso piensa que no puede ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones? ¿De qué dice ahí? El número de soldados, hermano, te voy a decir, pertenecían a una legión de soldados romanos que variaba, ¿saben entre cuánta cantidad? De 3.000 a 6.000 personas. 6.000 hombres. Y el mensaje es claro aquí. No era necesario defenderse con armas para padecer esa hora en que había venido. Era necesario beber ahora la copa del Padre que le había dado. Y la acción de Pedro es evidencia, hermano, de que los discípulos todavía, ellos no comprendían las verdades relacionadas con su muerte. No entendían que Jesucristo iba a pasar tremenda muerte ahí. Jesús dijo a la multitud que le sorprendía el hecho que viniesen ahora con espada y palos para prenderle, cuando siempre había él estado en medio de ellos y nunca lo agarraron. Ahora bien, al suceder estos eventos, lo que pasó ahí, dice la Biblia que todos los discípulos se fueron. Vean Marcos 14:50, ¿qué hicieron los discípulos? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se fijaron? El cumplimiento de lo que él había profetizado. Ya él les había dicho, aquí todos me van a dejar. Miren el capítulo 14 de Marcos, verso 27. Ya les había dicho. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán, ¿qué dice? Indefensas. Hermanos, eso así es cuando pasa en la vida de nosotros. Venimos y miramos el primer problema en la iglesia y salimos corriendo, ¿cierto, sí o no? Volamos, somos buenos para correr. Ay, no. Y así. Nos pasa algo, ahí vamos corriendo. Ya no queremos venir a la iglesia. Ya nunca más voy a ir a la iglesia. Así somos nosotros. Se nos ocurre. Por cualquier cosa insignificante pensamos. Ahora yo les pregunto, imagínense si el pastor Zaire Escobar al primer problema hubiera salido corriendo. Ay, solo porque un hermano o una hermana me miró bien feo así. Ya voy a ir a la casa. Imagínense que pensara así. Ya no. Ya me hubiera ido. Pero no, el Señor les dijo a los discípulos, y no creían los discípulos, yo no me lo voy a dejar. Así está cumplido. Me van a abandonar. Así está escrito. Ustedes se van a ir corriendo, van a huir. Y Marcos, les voy a contar. Marcos añade aquí que se encuentra únicamente en el Evangelio que lleva su nombre. Dice que, aquí viene algo bueno que pasó también ahí. Dicen que hubo un hombre cubierto de una sábana que le seguía. Y fue prendido por algunos de la multitud, lo agarraron a él. Y dejándolo la sábana, ese salió corriendo desnudo. Vean lo que dice Marcos capítulo 14, versos 51 al 52, qué pasó con esto. Pero cierto joven le seguía, o sea, iba siguiendo en todo el molote, iba ahí con la sábana. Recuerden que ellos estaban durmiendo ya ahí, en ese aposento. Y había estado con sus discípulos esa última noche. Y mire lo que sigue diciendo el verso.
cubierto el cuerpo con una sábana. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hicieron a él? Le prendieron. ¿Sabe que prenderle es que lo arrestaron, pues? Mas él, ¿qué hizo? Dejando la sábana, o sea, me imagino que los oficiales lo agarraron de la sábana, ¿verdad? Ah, no voy a zafar de aquí. ¿Y qué le pasó? Huyó desnudo. Ay. Qué interesante esto. Ahora, hay muchos que han tratado de indagar en estos versículos y cómo andaba desnudo, ¿verdad? Pero yo no voy a llegar a muchos detalles, ¿verdad? Pero la Biblia dice que se fue desnudo. Pero te voy a hablar un poco. Se cree que el joven este que salió desnudo ahí corriendo era Marcos. La manera en que se refiere a sí mismo, porque no hay otro que hable de esto. El escritor de Marcos, que es el mismo Marcos, da ese detalle. Y en esa época Marcos era bien jovencito. Y Marcos andaba entre medio de ahí de la iglesia, de los hermanos, de los discípulos, metido ahí en la multitud. Y parece que asimismo en forma incógnita es similar al estilo de Juan, porque Juan habla un poco y relaciona. Mira lo que dice Juan capítulo 13. Quiero que concretemos esto. Juan capítulo 13, 23, mire. Juan 13, 23. Mire lo que dice. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Capítulo 21. Vean el verso 20 ahora. Él hace un estilo así similar a lo de Juan. Si quiero relacionarse, que son datos solamente que ellos hablan de eso. Juan 21:20, mire lo que dice. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que la manera en que se refiere a sí mismo Marcos en forma incógnita, porque habla en forma incógnita, es similar al estilo de Juan, como estos dos textos que acabamos de tocar. Y esto es lo que pasó, porque según los escritos, el que corrió ahí y habla así como dice el joven, pero de cierto joven, mira, habla como incógnita, cierto joven, y es el mismo que está escribiendo, ¿verdad? Le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, dice, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, dice, huyó desnudo, o sea, haciéndose hablar en un contexto como que fuera otra persona, pero realmente fue Marcos ahí. Así se puede ver. Pero volvemos al texto de Juan 14, hermano, versos 51 y 52. Juan capítulo 14, versos 51 y 52. Es Marcos, perdón, Marcos. Estoy perdido yo, hermano. El sueño, que miro que todos están durmiendo ya. Marcos. Fíjense que este extraño episodio, exclusivo de Marcos, completamente el verso 50, al enfatizar, hermano, el hecho de que todos huyeron y dejaron a Jesús completamente abandonado, dice que la mayoría de los intérpretes creen que este joven, se dice en griego, neaniscos se dice en griego, una persona en la flor de vida, entre los 24 años a los 40 años de edad. Esa era la edad probable. Y era Marcos mismo, esa era la edad, Marcos mismo. Si es así, y si era el hijo del dueño de la casa, porque probablemente era el hijo del dueño de la casa que estaban habitando y que Jesús frecuentó. Miren el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo, si no me equivoco. ¿Y dónde entraré?, dice el Señor. Miren, decida al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mire, él entró ahí y quería reunirse ahí. Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto para preparar para nosotros. ¿Qué dice ahí? Ahí. Hechos habla de esto también, capítulo 12. Mire lo que dice Hechos, capítulo 12, verso 12. Dice:
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué dice ahí? Se nota que creo que Marcos es el que estaba ahí, como dueño de esa casa, donde él preguntó, yo quiero reunirme con los discípulos. Y quiero decir que los padres de Marcos eran los dueños de esa casa. Y donde murió muchos estaban reunidos, ¿qué dice ahí? Entonces estamos hablando de Marcos, ¿verdad? Los eventos de esa noche, hermano, quizás haya ocurrido de la siguiente manera. Después de que Jesús y sus discípulos salieron de la casa del padre de Marcos, después de comer la Pascua, Marcos se quitó la ropa interior. Marcos capítulo 13, mire lo que dice el verso 16, hermano, 13, 16. Dice, y en el campo no vuelvas atrás a tomar, ¿qué dice ahí? Su capa. Eso quiere decir esto, hermano. Él se acostó cubierto, solamente se arropó. Y quiero decirte que con una sábana, literalmente es una tela o un paño, así de esa manera. Un paño de dormir, como su ropa de dormir. Poco después algún siervo quizás lo levantó y le dijo, Marco, y le dijo la noticia de la traición de Judas contra el Señor. Pues a la fuerza de arresto habían pasado por ahí buscando a Jesús. Y me imagino que se puso nervioso porque andaban por casa, en casa. Y después de que todos los discípulos huyeron, Marcos estaba siguiendo a nuestro Señor Jesús y a los que lo habían arrestado hacia la ciudad. Y cuando algunos de ellos le prendieron a Marcos porque lo agarraron, y que nos sigue.